Vamos a conversar de un tema que realmente va ya corriendo el tiempo, va preocupando. ¿Cuándo se tiene que llamar a elecciones? ¿Cuánto tiempo uno tiene que tomarse para que se ejecuten las elecciones? ¿Qué va a pasar con la campaña política? En fin, todo esto nos va a conversar de aquello doña Dina Chuquime, que es ex vocal del Tribunal Supremo Electoral. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches. Qué gusto verla después de mucho tiempo, bienvenida. Igualmente, gracias, muchas gracias y de verdad es un gusto estar en el canal. Pues estamos presentando una propuesta, una ruta, diría yo, para pacificar el país a través de las elecciones generales. Y esto implica la elección y selección también de vocales, la propuesta de un posible calendario electoral con una fecha en función del análisis que realicé. Yo diría que la realización de las elecciones tendrían que ser el próximo 5 de enero de 2020. 5 de enero, estábamos más o menos a menos de 2 meses. Sí, estamos hablando de un proceso así súper rápido que podría demorar entre 50 a 60 días. Y le digo, ¿por qué el 5 de enero? El 5 de enero, ¿por qué? Porque el próximo 22 de enero, las autoridades actuales de la Asamblea Legislativa, hablemos de diputados, senadores y autoridades supraestatales, concluyen sus funciones de mandato fijo. ¿Qué significa? Que si hasta el 22 de enero no hemos elegido autoridades, la Asamblea Legislativa corre el riesgo de cerrarse, ¿no? ¿Y eso qué problema nos traería? Si bueno, prácticamente vacío de poder en un órgano del Estado, ¿no? Entonces, lo que sí, y si realizaríamos las elecciones el 5 de enero, por ahí un día más, un día menos, garantizaríamos la presencia de las autoridades en la Asamblea Legislativa, diputados y senadores y supraestatales, que tienen que ver mucho con lo que es el trabajo del órgano, del todo el poder público del país, ¿no? O sea, no quedaríamos con vacío de poder. Y por supuesto, en el caso, por ejemplo, de la presidenta Yanine Áñez, ella como gobierno transitorio tiene por lo menos unos 90 días de trabajo que le da la ley. En ese entendido, en ese tiempo, si elegimos el 5 de enero, yo le digo un día más, un día menos, por ahí alguien tiene otra fecha, y ya se van a definir los miembros de la Asamblea Legislativa, se van a definir diputados, se van a definir senadores, quienes van a trabajar en el órgano legislativo, y por supuesto no va a haber vacío de poder. Y en la posibilidad de que los candidatos y candidatas a la presidencia y vicepresidencia no obtuvieran esa distancia del 10% y existiría una posible segunda vuelta, pues se la haría, ¿no? Dentro de unos 15 o 20 días después del 5 de enero. Pero sí, ya se tendría conformada la Asamblea y solamente estaríamos esperando a votar si es que existiera una segunda vuelta, reitero, para elegir presidente y vicepresidente. Ya estaría conformada la Asamblea, claro. Claro, eso es lo importante, ¿no? Es lo importante porque hay que recordar y reiterar quienes posesionan al presidente del Estado plurinacional son los asambleístas, la Asamblea del Estado Plurinacional de Bolivia. Muy bien. Esto tomando en cuenta que para eso tendrían que sentarse a hablar, negociar la bancada del MAS con las otras bancadas. En este momento tengo entendido que la Asamblea Legislativa Plurinacional se reúne este martes. Sí. No tenemos el orden del día, pero esperemos que sí, el tema de elecciones sí esté en el orden del día, el tema de la selección de vocales, tanto del Tribunal Supremo Electoral, que es el Tribunal Nacional, como de los tribunales departamentales electorales, esté también en el orden del día, porque es importante, muy importante, el trabajo que se vaya a llevar adelante luego de la selección o elección. Ahora estamos hablando no del cumplimiento de la ley 018, que contempla 45 días para elegir a estas autoridades. Exacto. Estaríamos hablando de que la Asamblea Legislativa Plurinacional tenga que trabajar en una ley corta, no, que acorte precisamente los tiempos para la selección de los vocales departamentales y los vocales nacionales, pero además también de las elecciones nacionales. ¿Y por qué le digo y por qué le planteo esta fecha del 5 de enero, que son cerca de 60 días? Porque en este momento es posible hacerlo con el padrón electoral actual, ¿no? Que tenemos, donde estamos 7.300.000 ciudadanos registrados, entre los bolivianos y también ciudadanos en el exterior. Estamos todos estos ciudadanos y la tarea inmediata que en este momento se tiene que hacer
parte del trabajo que realizan en el registro cívico. Hablamos del servicio de registro cívico, donde los directores o el director nacional conjuntamente a sus directores departamentales tienen que empezar a hacer el proceso de depuración. Normalmente lo que se come en los tiempos y los plazos en el calendario electoral es precisamente el trabajo que se hace en el padrón biométrico, ¿no? Acuérdese que se abre el padrón biométrico, claro, y usted o cualquier ciudadano que cumpla 18 años se van a registrar. Ese registro pasa por un filtro para que no haya dobles registros o ciudadanos que estén registrados más de una vez en el registro biométrico de los 7.300.000. Entonces no existe en este momento tiempo para abrir el padrón. Tenemos que ir con el padrón actual, por supuesto que depurado, donde el día de las elecciones existan dos listas. Es decir, ya no incluiríamos en este padrón las personas que cumplirían 18 años hasta el 5 de enero. No, ya no. Ya no tendrían que entrar. No, ya no, porque no alcanzaría el tiempo. Para depurarlas, además, ¿no? Para depurar. Pero si usted está hablando de depurar, sí, este padrón Estamos existente. hablando de depurar, que se puede hacer ese trabajo todavía para que el día de las elecciones las listas de ciudadanos que vayan a votar sean entregadas a los miembros del jurado electoral, de ciudadanos habilitados para votar y ciudadanos inhabilitados para votar, que es lo que normalmente existe, que esta vez en las elecciones del 20 de octubre no ha habido esas dos listas, ¿no? Entonces se tiene que trabajar en eso y se puede hacer. De todas formas, las personas que cumplirían 18 años hasta el 5 de enero podrían señalar de que les están coartando su derecho a votar. Seguramente va a ser una de las dificultades, pero también la ciudadanía tiene que entender que no existe tiempo para poder abrir el padrón electoral. Acuérdese que también inmediatamente a las elecciones nacionales que vayamos a desarrollar próximamente, existe los tiempos que ya empezaron a correr, por si acaso, de las elecciones subnacionales. Oficialmente, que son para marzo, ¿verdad? Que son para marzo, abril. Oficialmente, de acuerdo a los datos que hemos ido recopilando desde el Tribunal Supremo Electoral, los vocales del Tribunal Supremo Electoral tendrían que haber hecho el lanzamiento de la convocatoria para elecciones subnacionales el próximo 1 de diciembre. Ahora no sabemos en qué va a quedar eso, pues no hay vocales nacionales, no hay vocales departamentales. Ahora, ¿cuántos vocales en general se necesitan entre nacionales y departamentales? Bueno, entre nacionales, de acuerdo a la ley 018, son 7 vocales, 6 vocales que son elegidos en la Asamblea Legislativa y uno que es designado por el presidente. En los tribunales electorales departamentales son 4 vocales departamentales elegidos por terna enviada por la Asamblea Departamental, elegidos por la Cámara de Diputados. 4 vocales, más uno que también es designado por el presidente o presidenta. Eso es lo que manda la ley en cada uno de los departamentos del país. Entonces tenemos que hacer esa conformación. En el ámbito de los vocales del Tribunal Departamental Electoral es un poquito más complejo, pues si bien se hace el lanzamiento de la convocatoria, las asambleas departamentales hacen todo el proceso de evaluación hasta sacar las ternas. Esas ternas son remitidas a la Asamblea Legislativa, pero específicamente a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es la que designa a los vocales del Tribunal Electoral Departamental del país. Ahora, ¿y esto en cuánto tiempo, según el planteamiento que usted tiene, se debería realizar la elección de los vocales nacionales y departamentales? Acortando tiempos, estamos hablando de unos 15 días. 7 días entre lo que es el lanzamiento de la convocatoria, la presentación de los candidatos, y otros 7 días para hacer la evaluación de la documentación que presentan, la evaluación de los candidatos, inmediatamente un informe. Ese informe pasa a la Asamblea Legislativa Departamental, en el caso de los vocales departamentales, inmediatamente se lanza la terna, se envía la terna a la Cámara de Diputados y el día 15 Cámara de Diputados estaría prácticamente dando ya el informe final de quiénes son las y los vocales departamentales. En el caso del Tribunal Supremo Electoral, de igual manera, aunque es un poco más rápido porque se lo hace a nivel de Asamblea Legislativa por 2/3. Bueno, así suena fácil, ¿no es cierto? Así. Esto siempre y cuando se pongan de acuerdo en la Asamblea. Tiene que haber voluntad política para llevar adelante este proceso, y hay que recordar y reiterar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, tanto diputados como senadores, que en este momento es
crucial y clave la elección y selección de vocales del Tribunal Supremo Electoral y de los tribunales electorales departamentales. No existe otra posibilidad de hacerlo, no existe alguna autoridad, alguna otra institución que pueda asumir esa obligación de llevar adelante unas elecciones nacionales. Ahora, hay voces que están ya aconsejando directamente lanzar la convocatoria y la elección de los vocales departamentales y nacionales por decreto. ¿Qué le parece a usted esto? ¿Qué opinión tiene con relación a esto? Bueno, la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene la potestad de llevar adelante este procedimiento que le indico. Sin embargo, si es que no existe la posibilidad de llevar adelante el proceso electoral desde la Asamblea Legislativa Plurinacional, tendrán que tomar la decisión, la presidenta del Estado tendrá que tomar una decisión en virtud del cumplimiento de una obligación que se tiene como Estado. Gracias por haber venido, señora Dunia. Esperemos realmente lo que usted ha dicho, ¿no? Voluntad política, y eso se está esperando de todos los lados. Definitivamente, y solamente los bolivianos necesitamos certidumbre respecto a lo que va a pasar en nuestro país, quiénes van a ser nuestras autoridades, tanto presidente o presidenta por ahí, vicepresidente, vicepresidenta, y por supuesto diputados y senadores que nos vayan a representar. Es tiempo de diálogo de la Asamblea Legislativa, del órgano legislativo con el órgano ejecutivo, o por ahí también con organizaciones sociales que en este momento juegan un papel determinante en lo que es la política del país. Y solamente nosotros queremos apuntar a que el país se pacifique. Necesitamos pacificar a todo nuestro país y por supuesto encontrarnos nuevamente entre hermanos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Que le vaya